Bueno, continuamos con más, estamos de vuelta y es un gusto recibir a Aidemar González, integrante de FUPIER. Estamos hablando específicamente de enfermedades raras, ¿verdad? Bueno, bienvenido y un gusto recibirte. Antes, ¿puedes dejarlo ahí? No sé si que lo agarres el micrófono, queda ahí perfecto. Siempre venía María de los Ángeles, ahora ya está complicada de trabajo, así que tenemos el gusto de recibirte. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio y para nosotros, para FUPIER, que es la Fundación Uruguaya para la Investigación de Enfermedades Raras. Exacto. Es muy importante dar difusión y que cuenten información, intercambiar y bueno, es un tema muy importante que afecta las enfermedades raras. Son aquellas que tienen una prevalencia en la población de 1 cada 2.500 personas. Son enfermedades de difícil diagnóstico, en general de origen genético, y además tienen una mortalidad muy alta en la infancia. Entonces, nosotros consideramos a nivel de FUPIER que hay algunos temas que son centrales. Nosotros en el mes de abril tuvimos una instancia de reunión con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y hemos tenido 2 encuentros más con Fernanda Nosar, que es la directora general de salud del Ministerio de Salud Pública, y nosotros estamos planteando algunas cuestiones que para nosotros son centrales. ¿Cómo cuáles? Y que tienen que estar y ser parte de las prestaciones de salud en el PIAS. La gente, porque es tremendo. Una de esas cuestiones es, por ejemplo, si nosotros tenemos un dolor en los huesos o en la columna, vamos a ir al traumatólogo. Obviamente. Si tenemos un dolor en el pecho, seguramente vamos al cardiólogo, alguien de urgencia y nos van a derivar. Claro. O si es neurológico, hay especialistas. Ahora, el médico genetista, que es muy importante porque son personas formadas con experiencia, que solamente a veces con una mirada del rostro, del cuerpo o del propio intercambio con la familia, puede orientar cuál es la enfermedad que tiene el niño. Claro, que eso es muy difícil. Claro, entonces, hoy el médico genetista no está cubierto por el PIAS, es decir, no está en el prestador de salud, en la mutualista o en la atención pública, no está. Y el costo por fuera, el costo privado de una consulta a un genetista es de entre $150 y $200. Sí, es muy elevado. O sea, inaccesible para la inmensa mayoría de la población. Entonces, nosotros consideramos que el genetista tiene que ser parte de las prestaciones del PIAS. Se lo planteamos a la ministra. ¿Y cómo le fue? La ministra, a través de Fernanda Nosar, iniciaron el proceso interno del Ministerio de Salud Pública de incorporar en el PIAS la consulta genética. Lo que nosotros decimos, esto también lo hablamos con la cátedra del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina, habría unos 17 médicos genetistas, otros más que si bien no son genetistas egresados, pero sí son especializados en la genética. ¿Cómo está la especialidad en nuestro país? Claro, hay una especialidad concreta en la Facultad de Medicina, porque está la genética clínica, que es la que tiene que atender al paciente. Y por lo que ellos nos transmitían, tienen la capacidad para poder cubrir todo el país. Y bueno, nosotros estamos, pero queremos que en la próxima actualización del PIAS ya esto sea incluido, no esperar 1 o 2 años más. No, por favor, porque los niños necesitan urgente esto. Entonces, sin duda. ¿Qué tan importante es para una familia conocer la enfermedad que tiene el niño? Lo antes posible. No es solo ponerle el título, es saber cuál es el tratamiento, cuál es la medicación adecuada, a qué problema nos enfrentamos, cuáles son las familias en el país o en el exterior que están pasando lo mismo, a qué nos enfrentamos nosotros, cómo tenemos que cuidar mejor a nuestro hijo o a nuestra hija. Saber qué hacer. Claro, saber qué hacer. Entonces, cómo encararlo. No es solo saber el título de la enfermedad. Saber justamente conocer la enfermedad es no solo que la familia se enfrenta a una realidad que es muy chocante también para la familia, que requiere un proceso de atención, de acompañamiento de la propia familia en el cuidado del niño, sino en especial también ese universo que se abre de hacia dónde voy a ir. Y hacia dónde cuidar a mi hijo. Y quizás determinada situación tenga determinada respuesta que en otro país o en otra familia ya saben. Entonces, eso para nosotros es central. Y el otro tema, que es muy importante,
son las técnicas diagnósticas, las herramientas diagnósticas disponibles para las familias para saber qué enfermedad tiene el hijo. Entonces, hoy por hoy, Uruguay tiene herramientas diagnósticas muy limitadas en materia de enfermedades genéticas, muy limitadas. Es la pesquisa cuando nace el niño, que se saca la muestra del talón, esa es una, después hay algún análisis citogenético, pero no hay mucha cosa más. La herramienta fundamental en materia de técnica diagnóstica es el exoma clínico completo, que mide el mapa genético de la persona y puede determinar cuál es el gen que tiene mutación en función de ese análisis. Esto cuesta unos $1.200 hoy en el sector privado. Nosotros ¿Dónde se están haciendo? Claro, se hacen en el exterior. Por eso te digo, en Brasil, principalmente en Europa. Principalmente en Europa. Claro. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Primero, el Ministerio de Salud Pública tiene un secuenciador en la Facultad de Medicina que podría utilizarlo para hacer exomas. Pero bueno, hay que contratar especialistas que manejen el equipo, que hagan los informes, pero es más barato que comprarlo hoy en el sector privado. Claro. Pero si no es así, igualmente se puede hacer convenios con laboratorios en el exterior, que seguramente por 100, 200 exomas anuales o 300, que más de eso no es, seguramente hagan una rebaja en los precios. Nosotros, por ejemplo, solamente como FUPIER hemos realizado intercambios con laboratorios en el exterior y por más de 10 exomas el costo en vez de $1.200 son $690. Baja. Y seguramente si son 100 ¿no? o si son 200, seguramente bajen más los costos. Es más, se puede comprar los datos crudos en el exterior y procesar la información en Uruguay. Ahí hay una experiencia de la Facultad de Medicina a través del Hospital de Clínica, la cátedra de neurología, que aproximadamente nos decían que unos 10 exomas anuales se compra el dato crudo a un precio de unos $200, $300. ¿Qué es comprar el dato? Claro, es enviar la muestra, que se procesen los datos, que se envíe la información sin procesar a Uruguay y que un especialista en Uruguay elabore el informe. Eso baja, que se informa acá, que el estudio se haga afuera, se informe acá, y eso baja el costo a la cuarta parte. O sea que en función del presupuesto nacional, que es gigantesco, y vemos ahora cómo en determinados rubros hay inversiones que se destinan o áreas que se destinan. Bueno, recientemente una medida en el marco del Congreso Intendente, que son millonarias. Sí, claro. Acá estamos hablando de quizás $100.000, $200.000, no sé. No es tanto para las necesidades que tienen. Claro, y que se necesita y para el impacto que tiene en la familia, en el niño, tremendo. En la vida. Entonces, además, una pregunta, perdón. ¿A qué edad más o menos el niño impacta con la enfermedad? Claro. Cuando se detecta la enfermedad, tiene un tiempo. Las enfermedades, ¿es difícil notarlo? No, depende de la enfermedad, pero el promedio diagnóstico hoy de una enfermedad rara son de 5 años. Y muchas veces la persona fallece antes. Yo te voy a decir que en muchos casos hay fallecimiento. Hace poco se contactó con nosotros una madre que el hijo comenzó con convulsiones hace unas semanas, pero el año pasado la hija pequeña comenzó con los mismos síntomas y falleció el año pasado. Qué tremendo. Ahora, ¿qué le indica el médico? Hay que hacer un exoma para ver qué enfermedad tiene, para ver cómo atacamos, porque así no sabemos por qué vienen las convulsiones. Claro. Ahora, eso nosotros como FUPIER hemos hecho, y bueno, acá María de los Ángeles ha hecho un aporte significativo con campañas solidarias para recaudar fondos para esas familias que se contactan a través de fupier.org, que es la página web de FUPIER, y ahí está Iliara Borges, que es también es una de las que coordina, pero también preside la fundación y que destina mucho de su vida en esto, y que nosotros siempre estamos intentando dar respuesta a las familias que no tienen los recursos para poder hacer los estudios. Entonces, a veces no podemos dar respuesta porque no tenemos los fondos para poder cubrir. Porque quien tiene que hacerse cargo, que es la salud de nuestro país, la salud pública y privada, también en el marco del Sistema Nacional de Salud, no se está haciendo cargo de esto. Y eso para nosotros es importante. Esto lo trasladamos al Ministerio de Salud Pública, estamos en conversación e intercambio, esperamos que se concrete, que se avance en la consulta genética y ahora que se avance en el exoma. ¿Cuándo tienen reunión? ¿Cuándo se reúnen? Nosotros ahora, fines de agosto, primera semana de septiembre, tenemos una reunión nuevamente con Fernanda Nosar,
queremos respuesta concreta con respecto a la consulta genética, seguir avanzando con el tema del exoma. No tiene un costo significativo para el Estado, pero sí un beneficio muy significativo para la familia. ¿No? Y después estamos realizando otra serie de planteos en distintas áreas, también vinculados a la discapacidad. Sí. Por ejemplo, en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, nosotros consideramos que cuando hay un niño, una niña, una persona con una enfermedad rara, que además, por ejemplo, el centro de referencia de enfermedades raras de nuestro país es el CRENADESER, que está en la órbita de BPS. Que atiende a los niños, personas que tienen una enfermedad rara. Nosotros consideramos que para las personas con discapacidad severa, que además son pacientes de CRENADESER, el Sistema Nacional de Cuidado tiene que dar una respuesta inmediata en el acompañamiento y en el asistente personal, porque hay un ciclo educativo que tienen que cumplir para que ese proceso sea de la mejor forma posible. Y es necesario ese acompañante. Para eso, para el seguimiento de la parte médica, para el acompañamiento ante una consulta, ante un tratamiento, para que la persona también, pero no solo la persona, sino la familia, tenga los apoyos, porque además, de acuerdo a la información que surge a nivel estadístico, las familias, cuando hay una persona con discapacidad, son familias de menores ingresos, donde en general la madre no puede cumplir un horario de trabajo total y por tanto no trabaja, los ingresos son menores, hay mayor fragmentación familiar. Entonces tenemos situaciones donde, por ejemplo, puede pasar una madre a cargo de su hijo, sin el padre, por ejemplo, sin apoyo, pero que solamente tienen el ingreso de la pensión por discapacidad, porque la madre no puede salir a trabajar porque tiene que cuidar al hijo. Entonces, es un círculo vicioso. Hay casos que son muy específicos y muy urgentes. Exactamente, entonces nosotros consideramos que hay casos y casos, no todos son iguales, pero hay casos que son importantes. Claro, entonces tenemos el Sistema Nacional de Cuidados, que nosotros nos reunimos con Susana Muniz, que hoy está a cargo del Sistema Nacional de Cuidados en el MIDES, y tienen 7.000 solicitudes acumuladas sin respuesta, porque falta presupuesto. Claro. Y hay cientos de personas con discapacidad severa que hoy no tienen acceso. Entonces nosotros consideramos que tiene que ser un derecho a la persona con discapacidad severa el acompañante y el asistente personal, que además no esté limitado a la edad de hasta 29 años. Claro, yo te iba a decir, que siga hacia adelante. Es una vida, es siempre. Claro, porque hoy está limitado a los menores de 29 con discapacidad. Sí, y nosotros consideramos que tiene que ser para todos. Por ejemplo, ese es un planteo que trasladamos, todo un tema, y que se iba a hablar, pero se requieren recursos. Otro tema que nosotros planteamos está vinculado a la pensión por discapacidad. Hoy 17.528 pesos. Para los tratamientos, para la alimentación, para la vestimenta, para el cuidado, para llevarlo al centro educativo, es totalmente insuficiente. Cuando más se trata de familias que son de bajos ingresos, muchas de ellas. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora, de este aumento que hay del 2%, las pensiones por discapacidad quedan afuera. Qué terrible. Y no ingresa la jubilación mínima y las pensiones por sobrevivencia, pero no las pensiones por discapacidad. Esto nosotros lo planteamos a BPS. Tuvimos recientemente una reunión con Ariel Ferrari, uno director de BPS, y le planteamos, nosotros consideramos que las pensiones por discapacidad tienen que tener el valor del salario mínimo nacional, o por lo menos el de la jubilación mínima. Claro. ¿Por qué? Que igual de todas formas no alcanza para nada. Que es bajísimo, pero por lo menos para las sí. familias que están en situaciones críticas, es una ayuda. Una ayuda. No es la solución. No es la solución, pero es una ayuda y un apoyo. Entonces, estamos planteando eso. Y después estamos haciendo una serie de planteos. O sea que la pensión es fija, es un importe congelado, no. Aumenta en enero de cada año. Pero aumenta solamente. Pero no tiene los aumentos de julio. No tienen, y eso para nosotros es importante porque tienen que tener un aumento, hablando de personas con discapacidad severa. Claro. O con discapacidad severa y también con enfermedades raras que complejiza aún más la situación. Y eso para nosotros es importante. El CRENADESER es fabuloso en lo que es tener un centro de referencia nacional que aborde el tema de la discapacidad y las enfermedades raras, pero hay muchas cuestiones que para nosotros es importante que se mejoren. Por ejemplo, el sistema de ingreso del paciente a CRENADESER, donde se ingresa el paciente cuando está diagnosticado.
Pero si tenemos tantos problemas con el diagnóstico, porque el genetista no está en el prestador de salud, porque las técnicas diagnósticas son insuficientes, claro, es muy difícil que la familia lleve el diagnóstico. Entonces se generan muchas dificultades y se plantea a la familia la realidad que tenés que salir como padre o madre a ver cómo diagnosticás a tu hijo en el exterior, o alguien que te oriente en el país, porque estás muy solo, claro, porque económicamente podés lograrlo, porque no tenés recursos, y muchas familias, desesperación no tener recursos para poder hacerlo. Exactamente, y muchas familias con esa respuesta se quedan con esa realidad, con esa pared que dificulta mucho el ingreso. Entonces nosotros tenemos muchos casos de padres y madres donde la experiencia de posibilidad de ingresar al Crenacer ha sido muy mala. Se ve frenada. Ha sido muy mala porque no hay diagnóstico y no hay recursos para poder financiar ese diagnóstico. O sea que el tema diagnóstico es fundamental. El tema diagnóstico es central, por eso nosotros insistimos, el tema del genetista en el prestador de salud y el tema del exoma como herramienta diagnóstico es la puerta es central, para acceder a todo. Porque además accede a las prestaciones. Claro, por eso te digo, porque es la puerta para acceder a las prestaciones. Porque todo es un combo de cosas. Claro, porque si no estás diagnosticado y no se sabe hacia dónde ir, ¿qué prestación te cubre? No ingresás a Crenacer. Claro, no percibís la pensión por discapacidad cuando te corresponde, también si no hay diagnóstico claro. Entonces, y hay enfermedades de todo tipo, cardiológica, neurológica, de discapacidad intelectual. Cantidad de enfermedades hay cada vez. Por eso es grandísimo. También. Enfermedades raras hay detectadas en el mundo 8.000. Sí, por eso, cada vez se agrega más. Claro, entonces eso para nosotros es fundamental. Nosotros reivindicamos el Crenacer, pero también consideramos que hay algunos aspectos para mejorar y también trasladamos estos puntos a el BPS y esperamos que en el correr de estos meses se puedan tomar alguna respuesta positiva, claro, ¿no? algunas medidas que mejoren lo que es la atención. Hay mucha falta de especialistas. Hay personas que para obtener una agenda de un número, nos contaba una madre hace poco, de que tuvo que salir de su casa a las 4 de la mañana. ¿Sí? Qué tremendo. Llegó a la puerta de Crenacer con su hijo, con discapacidad, y ya había 5 personas en la cola. Qué tremendo. Entonces cuando llegó a la agenda ya no tenía número. No tenía números. Al mes siguiente fue a las 3:30 de su casa, y ahí quedó en el número 2, y ahí obtuvo números para el psiquiatra. Entonces, no puede ser de que por un tema de organización de una agenda, de que la agenda no sea solo presencial, que se coordine por otros medios. Tenemos todo teléfono, se puede coordinar por WhatsApp, por internet. Hay que usar la tecnología. Porque además estamos hablando de familias que tienen una situación compleja a nivel de salud. Dios. Entonces, así como eso, otras cosas que nosotros estamos aportando, ideas concretas para poder mejorar la atención de las personas con discapacidad. Y se tendrán cosas para hacer, ¿eh? Claro, y nosotros estamos en esto de que la experiencia que nosotros tuvimos en lo que fue el diagnóstico de nuestra hija, en nuestro caso, y en el caso de Marías, también la de su hija, y en el caso de Iliara, y en el caso de Yanira, Janet, Silvia, un conjunto de... Que sea todo mucho más fácil, claro, ¿no? Que sea más... Estoy nombrando personas que están permanentemente coordinando y estando, y que hemos vivido estas cosas. Y no queremos que le pase a otras familias. Dar nuestra experiencia para que no pase. Y cuando se nos consulta por algo en concreto, orientarlo. Nosotros, por ejemplo, hace una semana firmamos un acuerdo con el doctor Cereta, con el estudio Cereta y Costa, donde cuando hay una prestación no cubierta por el Sistema Nacional de Salud o por el Fondo Nacional de Recursos o un estudio diagnóstico no cubierto, puede entrar dentro de los planes que tiene el estudio para que el costo sea el menor posible para la familia. Cereta es una persona muy humana y en ese sentido nos transmite, nosotros ante esas situaciones es el mínimo, es simplemente el costo de los timbres de realizar el trámite, y en algunos casos nos decía el mismo, personalmente él hasta cubre el costo. Entonces es parte del asesoramiento jurídico que tiene FUPIER y es parte del asesoramiento que hoy tiene la familia. Entonces se contactan por FUPIER a través de la página fupier.org y ahí completan el formulario, quedan como pacientes registrados y nosotros intentamos ayudar en lo que es la técnica diagnóstica. Hay un equipo médico también, genetista, que orienta los procesos de hacia dónde ir, y ahora tenemos también un espacio a nivel jurídico. Estamos también en intercambio con
Lilia González, que es una trabajadora social que va a colaborar en eso de que cuando la familia necesita, por ejemplo, un estudio, orientación, también ver, porque son muchas familias que piden la situación económica de la familia para orientar hacia dónde nosotros destinar los recursos, porque también nosotros nosotros hacemos todo esto en base a colectas nuestras, rifas, actividades. Ustedes siempre están haciendo, por eso, y en ese sentido nosotros queremos transmitirle a todos los que nos están viendo y escuchando que estamos a la orden siempre. Buenísimo. Para orientar, para dar una mano, para que se pueda concretar el diagnóstico tan esperado de cientos de familias que hoy no tienen el diagnóstico de sus hijos y muchas que siguen luchando por él. Bien. Y en ese sentido cuentan con FUPIER, cuentan con... Vía de comunicación, por favor. Sí, vía de comunicación, fupier.org. El teléfono mío es 099-095-358. Sí, también pueden, 099-095-358, pueden contactarse por mensaje, por WhatsApp, a través de fupier.org también. Y bueno, siempre nosotros estamos a la orden para evacuar consultas, orientar, y a veces también es tanta la información que está, que la familia no sabe hacia dónde ir. Eso, sí. Y eso nosotros escuchando, orientando, se agilizan procesos, se acortan tiempo. La palabra mágica. Claro, fundamental, ¿no? Escuchar es importante, orientar también, acompañar y apoyar. Claro, todo. Es toda una cuestión. De cosas que se claro, y en ese sentido nosotros creemos que eso de una persona, un niño, una familia que mejora la calidad de vida, a nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción y el alma, por lo que implica para esa madre, para ese padre. Por la tarea cumplida. Y por la tarea, para nosotros es importantísimo. Que la parte económica es fundamental, pero también la otra parte. La parte humana, asesoramiento y contención es fundamental. Bueno, estamos a las órdenes. Este programa también está a la orden de lo que necesites, así que tenés que solo comunicarte con nosotros y decir, quiero ir, tengo tal cosa para contar. Tenemos novedades para hacer, las pasan y con muchísimo gusto. ¿Te parece? Buenísimo, y muchas gracias por el espacio, para nosotros es muy importante. Acá tenemos un gran referente que es María de los Ángeles. Sí, me encanta, le mandamos un saludo. Acá la conocen todos, porque además ha hecho muchas actividades solidarias, gente seria, responsable. Así que estamos a la orden siempre. Pero no te olvides de que vamos hasta diciembre, o sea que lo que necesites, simplemente hay que comunicarse. Bien, muchas gracias por el apoyo. Un placer. Bueno, un placer. Te vas a llevar un regalito. Acá todo el mundo se va a buenísimo. Sí, vas a compartir. Parece bien. Es Alejandro Cabrera y su familia, muchas gracias. Licores VIP, ¿te llevas? Un licor de un paso de calpino de chocolate. Que lo disfrutes. Es riquísimo. Yo quiero, voy a saludar en especial a mi bebé, mi hija Francesca, que tiene 4 años. Nos sumamos al saludo de Francesca. También a Julieta, a Emilia, a Valeria, y en especial a Elsa Labaña, que hoy colaboró, suerte, que vino a acompañarme está acá, divina ella, amorosa. Está bien. Y bueno, así que muchas gracias. Vas a compartir el licor con ella. Sí, vamos a compartir. Lo comprometí. El apoyo es muchas gracias. Sí, dale, hacemos pausa, gracias, a las órdenes lo que necesites, a las órdenes. Encantada, un placer. Hacemos pausa y ya venimos.